Hijo del Espíritu Santo, amén. Queridos fieles, este primer domingo después de Epifanía, la Santa Iglesia Católica ha colocado allí la fiesta de la Sagrada Familia, Jesús, María y José. Esta fiesta sin duda es la oportunidad, y digo así, casi la obligación para nosotros los sacerdotes para predicar y enseñar tantos temas sobre lo que realmente es una familia ante Dios, la familia católica. Y tantísimo, que fallamos los católicos en estos temas de la familia. Lamentablemente aquí en Hispanoamérica siempre llegan las vacaciones en enero, por lo cual siempre hay un cierto número de fieles que no escuchan estas enseñanzas, no están presentes, pero de cualquier manera hay que volver, evidentemente, sobre estos temas durante el año. En este 2018, en nuestra intención, queremos hacer 3 prédicas seguidas sobre estos temas de la familia. Veremos Dios mediante si Él nos da licencia, y los temas serían la primera prédica de hoy sobre el matrimonio. La segunda prédica, Dios mediante, el domingo que viene, también sobre el matrimonio. Y la tercera, el tercer domingo, sobre la educación de los hijos. No sabemos si hacer una cuarta prédica, porque son temas que también se relacionan con la familia, sobre la fecundación in vitro. Toneladas de católicos no saben que la fecundación in vitro es un pecado mortal. No se puede hacer eso. O sobre la donación de los órganos, máxime, la donación de órganos máxime en Colombia, con esa ley inicua que a todo el mundo obliga. De cualquier manera, hoy veamos entonces los temas de la familia sobre el matrimonio, y comenzando, ¿qué es el matrimonio? Dar una definición que está tomada casi literalmente de las leyes de la Iglesia Católica, de su código de derecho canónico. Van a ser 2 definiciones y dicen así. La primera es considerando lo que se llama el matrimonio in factum esse, se dice en latín, ya celebrado, habiendo dado ya el consentimiento. Y la definición dice, es el sacramento del matrimonio es el vínculo por el cual se da la unión permanente, perpetua, en esa palabra perpetua está la indisolubilidad, y exclusiva, allí está la fidelidad, de un varón y de una mujer para engendrar hijos, para engendrar la prole y educarlos. Aquí está el fin principal del matrimonio. Son conceptos tomados o inspirados en el canon 1082, exactamente del Código de Derecho Canónico. La otra definición que queríamos compartirles se dice infieri el matrimonio, lo cual significa en su celebración, cuando se está dando el consentimiento o lo que el consentimiento implica. Y esa definición dice así: el matrimonio es el sacramento por el cual un varón y una mujer, jurídicamente hábiles, porque hay que tener cualidades para casarse, se dan y entregan legítimamente el derecho mutuo. En ese concepto está el débito conyugal, que la gente ni sabe lo que es el débito conyugal. Repito, el derecho mutuo, perpetuo, allí está la indisolubilidad, y exclusivo, allí está la fidelidad, sobre sus cuerpos, esto hace al objeto del matrimonio, en orden a los actos de suyo aptos para la generación y educación de los hijos. Allí está el fin principal. En este caso los conceptos están tomados del canon exactamente 1081 de las leyes de la Iglesia. El sacramento del matrimonio fue creado por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen, los teólogos, fue creado en las bodas de Caná. Otros dicen, parece esta segunda la más probable, ha quedado un poco en el misterio, en esos 40 días que Él se apareció después de la resurrección, todavía a sus discípulos aquí en la tierra. Sea como fuere, sin duda está creado este sacramento por Dios, nuestro Señor Jesucristo. Antes de nuestro Señor, las personas contraían legítimo matrimonio por la ley natural. Era un contrato de ley natural. Este régimen sigue vigente para los no católicos, pero para los bautizados, o más perfectamente para los católicos, al contrato que ya existía de ley natural, Dios nuestro Señor Jesucristo le agregó el ser sacramento.
Y por disposición divina, este es el único que vale para nosotros los católicos. Casarse por la Iglesia, como se dice comúnmente. No aclaramos todo para no extendernos, pero la Iglesia Católica no urge con lo que se llama la forma canónica a algunos herejes. Pero para nosotros los católicos el concepto es el siguiente. Para un católico lo único que vale es casarse por la Iglesia. El llamado matrimonio civil no vale nada ante Dios para nosotros. Sería lo mismo que el concubinato o la unión libre que dicen aquí. Y el mundo moderno dice y hace lo contrario de lo que Dios quiere. Así, cada vez hay menos matrimonios y cada vez hay más concubinatos o unión libre o irse a vivir con la novia. El mundo moderno dice no es necesario casarse con la iglesia, casarse por la iglesia. Es chévere, sí, muy chévere, irse a vivir en unión libre. Hay que ver lo que le va a decir Dios a ese chévere después, ¿no? Entonces hablemos claro, la unión libre es un pecado mortal. Y si alguien muere estando o habiendo estado en unión libre sin arrepentimiento o eventualmente sin la confesión, se hace reo de la condenación eterna en el infierno. Cosas claras, cada uno escoja. Nos salteamos la etapa previa al matrimonio, el noviazgo. El noviazgo es la etapa previa para conocer si tal o cual persona es la adecuada. No es para hacer nada, es para ver si es la persona adecuada para casarse. Enseñaremos sobre lo que es el noviazgo, sobre las cualidades, que nadie se fija las verdaderas cualidades del novio o de la novia, sobre la duración conveniente de un noviazgo, sobre la edad conveniente, sobre lo que es un noviazgo puro. Todo esto Dios mediante en la tercera prédica sobre la educación de los hijos. Sobre la virginidad, adelantamos que es una vergüenza que los padres de familia, el papá y la mamá, ya no enseñen, como Dios manda, sobre la virginidad hasta el matrimonio. Que los hijos lleguen puros y castos hasta el matrimonio. Es realmente una vergüenza que un papá y una mamá no enseñen a sus hijos que no pueden tener relaciones con la novia o novio antes del matrimonio. Ya nadie, o casi nadie, enseña que se debe llegar virgen hasta el matrimonio, y no solo la mujer, como, perdón por la expresión que voy a usar, estúpidamente dicen los liberales. No solo la mujer, hablemos claro, el hombre también, ambos deben llegar vírgenes hasta el matrimonio. Pero volviendo, eso lo enseñaremos o lo repetiremos en la charla de la educación. Volviendo al matrimonio, hablemos ahora del fin del matrimonio. Tiene dos fines. Uno, que es el más importante de todos, llamado el fin primario y principal del matrimonio, el cual es tener niños, engendrar niños, la procreación y la educación de esos niños, la educación católica, obviamente, de la prole. Y el otro fin es el llamado fin secundario, la mutua ayuda de los esposos y el remedio, o mejor, sedación de la concupiscencia. El más importante de los dos es el primero, tener niños, o si quieren intentar tenerlos, porque a veces hay problemas de esterilidad, tener niños y la educación católica de ellos. Sobre la educación dijimos, hablaremos en la tercera prédica, hoy nos quedamos con la procreación, tener niños. Este fin de la procreación o generación de los niños es tan importante que si se le excluye positivamente, es decir, si dos novios, cuando se van a casar, quieren excluir el fin del matrimonio, si dos novios tienen una intención contra el fin del matrimonio, no quieren tener hijos, ello produce la invalidez del matrimonio. Dicho matrimonio es inválido,
tan importante es ese tema que hace inválido el matrimonio en el caso de esos novios. Escuchemos esto mismo en palabras de un teólogo, dice literalmente así: este fin, la procreación o generación de los hijos, es tan necesario y tan esencial que, si se le excluye positivamente, no puede haber matrimonio válido, pues a él se ordena el matrimonio por su misma esencia. Evidentemente que lo que hace inválido el matrimonio es tener una intención contra el fin primario, una intención contra la procreación de los niños, tener niños, pero la esterilidad, ser estéril, eso no invalida el matrimonio, pues no es lo mismo no querer tener hijos, eso sí invalida, a no poder tener hijos. Cuando hay esterilidad, esto último, eso no hace inválido el matrimonio y además en ese caso se desea tener niños y se quiere tener niños. No es lo mismo una cosa que otra. Siendo así las cosas, siendo que el fin más importante de todos es la procreación de los hijos, de allí que la familia numerosa siempre ha sido la gloria del catolicismo, una gloria y un pundonor, como se dice, entre nosotros los católicos. Pero hoy la familia numerosa está casi extinguida y eso no puede ser así. Debemos volver a la familia numerosa como era antes y como debe volver a ser hoy. Así eran nuestros abuelos o bisabuelos, con 10 o 12 niños, con los niños que Dios mande. Con los niños que Dios mande. Dicho sea de paso, el niñito que hace hoy la primera comunión, me permito elogiar a sus papás, son 6 hermanitos. Felicitaciones y adelante. Padre, pero eso de tener muchos niños es muy sacrificado y cuesta dinero. Sí, es cierto, pero es muy hermoso y es lo que corresponde, es lo que corresponde. Si una persona se casa, está muy bien y mis respetos, pero esa persona debe dar a Dios lo que Dios espera de los casados. Antes que nada, niños, porque para eso hizo Dios el matrimonio y eso hace al fin principal del matrimonio. Padre, pero ya nadie lo hace, ya nadie tiene muchos niños. Tal vez, pero eso no justifica nada. El fin principal del matrimonio está en la procreación de los niños. Eso es lo correcto. Y la familia numerosa santifica mucho a los esposos y también al resto de los hijos o hermanitos. Les ayuda sin duda a llegar al cielo y ese es el fin. A todos nos sirve la vida sacrificada. Y a ustedes una hermosa familia numerosa. Eso es lo que les sirve. La anticoncepción, la planificación, la contracepción o como quieran llamarla, es un pecado mortal, hablemos claro, y eso lleva a la condenación eterna. Miren la diferencia entre una hermosa familia numerosa y el infierno. Escojan. Padre, ya no existen las familias numerosas. Falso, sí que existen. En Argentina, los sacerdotes de Monseñor Lefebvre, me permito decir, tenemos el honor de haber conseguido que haya muchas familias numerosas. Y el lugar de Argentina donde más había es Mendoza, la ciudad de Mendoza. Allí hay familias de 13 niños, allí están. 13 niños, 11 niños, 10 niños, etc. En el caso de una de esas familias, en una sola familia, ya lo he dicho en otras prédicas, entre 7 hermanos que se casaron, tuvieron 63 niños, 63 primos hermanos. Eso es catolicismo y no puro bla bla. Y allí está la foto más grande que ustedes ven allá afuera, esa es la familia de 63 hijos, entre esos 7 hermanos. En Mendoza, entre nuestros feligreses, la familia numerosa era reinado absoluto. Siempre hago el mismo chiste, el que menos tenía dice, no, yo tengo poco, tengo 8, decía. Eso es catolicismo.
Y aquí en Colombia debe ser también así. Lo triste es que aquí en Colombia la obra de nuestro fundador, Monseñor Lefebvre, llegó creo hace más de 25 años ya, y no hay familias numerosas. Lo digo paternalmente, pero es una vergüenza que no haya familias numerosas aquí. Y voy a contar algo real. Hace ya más de 7 años, cuando yo llegué a Colombia, creo que fue un martes, y días después me tocó mi primera prédica, mi primer domingo en el nuevo destino, como se dice. Llega la primera misa de domingo, la primera prédica, sermón, mi primer vistazo a la feligresía en pleno. Se acaba entonces el evangelio de la misa y cuando levanto la vista por primera vez para dar esa prédica ante todos los fieles reunidos, me quedé impresionado. Veo así a todos los fieles y me dije para mis adentros, ¿qué pasa aquí? Dije, cuando los vi por primera vez a todos así. Yo me dije para mis adentros, ¿qué pasa aquí? No hay niños. Fue lo primero que me impresionó. No hay niños, dije. Imagínense, yo venía de Mendoza, miles de niños por todos lados, mi primera prédica en Colombia, no hay niños acá. Y también entonces me dije en ese momento, eso no puede ser así, con la gracia de Dios aquí hay que hacer algo, eso no puede ser así. Primera prédica, de entrada así, primer impacto en Colombia. Y desde entonces, ustedes son testigos, en 7 años, cuánto hemos insistido en las prédicas, en los escritos, en los retiros espirituales, en los cursos matrimoniales, en las conversaciones con las personas, con los fieles, sobre el tema de tener niños y la familia numerosa. Y uno va viendo de a poco la alegría de que los niños empiezan a llegar. En cierto número, por lo menos, los matrimonios empiezan con sus niños. 2 matrimonios jóvenes de mis primeros fieles colombianos ya tienen 6 niños cada uno. Hay otro o 2, ahora no me acuerdo bien, que ya van por el 5º. Bueno, así se hace. Y también ustedes saben que en los retiros espirituales mostramos fotos, también las quisimos poner esta vez allá afuera, algunas, no a todas. Mostramos fotos a colores de las familias numerosas de Argentina, de nuestros fieles de allá. Pero venimos diciendo en los retiros y seguiremos haciéndolo. Nosotros no queremos mostrar más fotos de familias numerosas de Argentina. Queremos mostrar fotos de familias numerosas colombianas. Colombianas. Y una anécdota graciosa, después de una conferencia así, en unos retiros espirituales para hombres, cuando estábamos enseñando estas cosas, se me acercó uno de los caballeros y me preguntó, padre, ¿a partir de cuántos hijos uno clasifica para la foto? Dice. Me lo dijo así, tal cual. Muy linda anécdota. Y yo le dije, mínimo 6. Y ahora hace tiempo que no lo veo, no sé cómo andará la producción. ¿A partir de cuántos hijos uno clasifica para la foto? Me dice. Y así espero que nuestros fieles tengan muchos niños y que prontamente se puedan mostrar fotos de familias colombianas para sonrisa de Dios en el cielo y para gloria de la patria en la tierra. Y por supuesto al revés, el mundo moderno dice lo contrario. ¿Qué dice el mundo moderno? No tengas hijos, o ten solo uno, o cuanto mucho 2, la famosa parejita colombiana, todo el mundo de la parejita. O si te enloqueces, si te vuelves loco, ultra máximo 3 hijos. Y la respuesta es no, no y no. La anticoncepción, la contracepción, la planificación, o como quieran llamarlo, es un pecado mortal. Eso manda al infierno condenación eterna. Va contra el ideal hermoso y santo de la familia numerosa. Eso es catolicismo. En una prédica, siguiendo con el mundo moderno, lindo mundo moderno,
Este mundo moderno, en una prédica, no se pueden decir o explicar todas las cosas, pero al menos hagamos una enumeración de los pecados del matrimonio que van contra el fin principal de tener niños y que son un pecado mortal. Sean bien claros, condenación eterna. Pero repetimos que es evidente que no se puede decir todo en una prédica ni explicar todo, pero hagamos o intentemos una enumeración y 2 palabras. El uso de los preservativos, pecado mortal, jamás se pueden usar, claro como el agua. El uso de las píldoras, pastillas anticonceptivas o pastas, como dicen aquí en Bogotá, también las inyecciones anticonceptivas o el yadel, la última moda del yadel en el brazo, las damas, o las vendas anticonceptivas, usar cualquiera de esas cosas, además de ser un pecado mortal, tiene efectos abortivos encima, esas basuras. Padre, solamente las píldoras del día después tienen efectos abortivos. En el país le dicen anticonceptivos de emergencias. Solamente esas, no. Los anticonceptivos comunes también tienen efectos abortivos. Las hacen peores a esas cosas. El uso de la T de cobre o las otras T con hormonas. El dispositivo, el DIU, dicen en mi país. Eso es otro pecado mortal, andar usando esa basura. Y estas cosas además son más abortivas todavía que la otra basura de las píldoras. Y las mujeres que saben que dichos dispositivos o las T son abortivos y no les importa. Lo hace peor. Ya hacer anticoncepción es pecado mortal, encima son abortivos y no les importa. No les importa llegar a matar un niñito propio. ¿Qué responsabilidad? Un asesinato. Tan grande la responsabilidad ante Dios. Ellas sabrán. Evidentemente que para poder obtener el perdón de Dios, si una dama está usando semejantes cosas, evidentemente hay que quitarse eso. También están las operaciones para no tener hijos. En las mujeres, cortarse las trompas o pomeroy o la ligadura de trompa. En los hombres, la vasectomía. Es una vergüenza que una persona esté dispuesto o dispuesta a cortarse una parte de su propio cuerpo. Estamos todos locos, como si nada. Cortarse una parte de su propio cuerpo que Dios le dio sana para no tener hijos. Eso es una mutilación. Y eso va contra la dignidad de los seres humanos. Obviamente que es un pecado mortal, evidente. En principio, aunque no podemos aclarar todo, quien está en esa situación se tiene que volver a operar para volver a arreglarse su propio cuerpo, para que Dios le perdone. Eso es la famosa reparación del daño causado. El problema es que aquí en Colombia, por supuesto, es totalmente gratis para cortarse y hay que pagar particular del propio bolsillo para volver a unirse lo cortado. De cualquier manera decimos no podemos explicar todo, cualquier duda consulten con el sacerdote. Y finalmente dentro del matrimonio, es la verdad, los pecados más aberrantes son la contranaturaleza. Por pudor, evidentemente que no se pueden explicar, pero sí por lo menos se pueden enumerar. Al menos 4 se pueden enumerar. Onanismo, sodomía, que hay 2 tipos de sodomía, y lo que la teología llama el pecado de impureza solo entre los 2 esposos. Aberrante, lo peor, la contranaturaleza. Y fuera de todo lo anterior, esto es otra clasificación distinta, finalmente debemos hablar o por lo menos nombrar el ritmo o los días de infertilidad de la mujer. Hay gente que cree que eso se puede usar con total libertad. Falso. Eso es falso. Decíamos, no se puede explicar todo, se trata de lo que la teología llama un voluntario indirecto. Pero aunque no podamos explicar todo, digamos por lo menos que si no hay causa grave proporcionada que justifique ante Dios
el estar pendiente de ello. También el tema del ritmo es un pecado. Así lo enseñó clarísimamente el Papa Pío XII y hasta Pablo VI lo dijo. Y los ejemplos que se pueden dar de una causa grave que justifique, por ejemplo, un grave peligro para la salud, un riesgo de muerte, pongamos, o un grave problema económico, una gran penuria económica, no tener dinero, no tener trabajo para comer, para los alimentos. Pero supongamos que una persona es pobre, pero tiene su trabajo, tiene su arriendo o su casita, puede cubrir las necesidades básicas de su familia, a tener niñitos entonces, porque eso es lo que corresponde. Muchos chinos, como dicen aquí. Entonces, en definitiva, hay que terminar con la mentalidad anticonceptiva y hay que entender de una vez por todas que el matrimonio es para tener niños, por la santidad de la vida católica, por la santidad del matrimonio. Seguiremos Dios mediante la semana que viene. Ave María Purísima.